transmitiendo desde las 5:30, Deltas, el doctor Miguel Oler, Eduardo González también se está conectando. Así es que un agradecimiento al doctor Parada, al doctor Guillermo Laviña, que está acá, que ha tenido un largo día. Quiero comenzar esta tarde con el foro de una nueva especialidad. Quiero invitar al doctor Gonzalo, nos va a relatar la historia de la especialidad. El doctor Gonzalo Sigler es médico asistente, licenciado nacional de clínica civil, es cirujano de formación, máster de la universidad. Gracias, Gonzalo, por estar aquí. Muchas gracias. Vamos a discutir la historia de la perspectiva del mundo, lógicamente, el problema es en la actualidad. Bueno, mis credenciales están en la pantalla. Quiero resaltar dos. Yo me he formado he hecho los estudios, tengo un título de biología y me sin embargo no lo he hecho porque queremos hacer algo mejor de lo que y el otro título es de la maestría de mastología. Empiezo con una historia. Hace poco, en abril, digamos, consenso mundial de cloroformo anaplásico mamario, que es formar plástico ha reconocido que en Perú los casos que previamente habíamos reportado en esto definitivamente es una satisfacción. La ciencia construirla y lograrla, que podemos lograr. Entonces poner al Perú en una escala a través de esos casos es muy importante. Entonces la agenda es la siguiente. ¿Qué cosa es la mastología? ¿Qué cosa ha enseñado? ¿Qué cosa es Norteamérica? Vamos a ver cómo es el sistema peruano. Vamos a ver cómo ha sido la línea de tiempo de todos los problemas que necesitamos resolver y aún no podemos. Yo empiezo con esta diapositiva del doctor Miguel Esteve, que es el fundador del máster de la Universidad de Barcelona. Y él es una de las diapositivas en la que dice la patología para el siglo XXI son, porque no solo debe enfocarse a los pacientes oncológicos, no se debe olvidar al paciente que es una patología mamaria. Entonces, escuchemos por favor, si el audio se está escuchando, se los agradece. Es un video, si lo pueden correr ese video, en audio. Los micro-RNA también son RNA, tienen que ver un poco con la síntesis, pero no directamente a actualizar el RNA mensajero. Entonces se ha demostrado en la física que existe, por ejemplo, los micro-RNA que se van a pegar. Muy bien, entonces original es que un tumor se vuelve a pasar. Muchos estudios no resueltos, no los sabemos. No sabemos diagnóstico a desestiero, tratamientos, también los mismos discutiendo cómo sabemos eso. Retos de la patología, no todos más, de función de la mama normal, incluyendo simulismo. La práctica, al final de esa la atención y a una recesión, hay impunidades de mamas, son todas reales, algunas sigue flotando fuera de oro, para ello también cada uno de ustedes. Esto no lo conseguiré, reconoce que hay un problema.
Y esto es lo que solucionar el problema es porque llegó el año Ortega a definir la tecnología que Latinoamérica tiene más tecnología, como una rama de la medicina, patológica, una área interdisciplinaria con el enfoque humano. Bueno, esas palabras que son el máster que hace nos ponen claro los retos que un país como realmente está definitivamente más avanzado que cualquiera de Latinoamérica. Todo en el 89, en Perú, al día de hoy tenemos exactamente el mismo. Hay que reconocer que la mastología es una rama de la medicina. No es de las más antiguas, pero necesitamos reconocerla como tal. En el 89 ciertos problemas y necesidades que han sido vigentes en un país como el nuestro. Ellos crearon un programa, primero un diploma, luego lo agrandaron, una maestría. Había egresados de muchísimos países, sobre todo de Latinoamérica. Podría decir que España, no existe la sección oncológica, ya el cirujano o el ginecólogo que se quiere dedicar a la mama hace el máster. De hecho, todos los profesores del máster deben haber sido egresados del máster. Entonces, el 2009 escrito decían que había hecho una encuesta, la área de poco interés para el residente quirúrgico. El doctor Prats dijo que estaba muy equivocada, había muchísimo interés, solo a nivel internacional, llevar la formación universitaria para tener una mejor manejo de patología mamaria. Entonces, en Estados Unidos, ¿qué pasó? A la par en el 95 se creó esta sociedad que se llama American Society of Breast. Si vemos hacia el año 2000, hacer los primeros congresos, una de las primeras cosas que desarrollan es para hacer biopsia de mama, biopsia core y biopsia tecnológicamente han avanzado muchísimo. El día de hoy es uno de los más importantes de la especialidad. En 2010, Henry Curr, que lo contó mucho tiempo, fue director del fellow de mama saca este libro, una serie de personajes oncología mamaria, y dicen que efectivamente en oncología mamaria debe ser formal programas, comparan cómo es en Estados Unidos, comparan y definitivamente es algo por lo que se publica, por lo que se lucha para que la formación sea buena. Entonces, la novedad se puede decir antes del año 2000 más eso es antiguo. Decían que ellos han logrado del trabajo teniendo de alguna manera un título por avalado por algunas universidades. Una de las primeras fue la Universidad de Baylor. Y esto de alguna manera se ha trasladado a Perú. Cuando nosotros preguntamos qué es el mastólogo, todo lo que está resaltado son frases que marcan el perfil del mastólogo, ¿no? Hay que especializar para saber cuánto no operar, saber ser cirujano, saber guía de imagen, hacer la guía de imagen, hacer bueno, hay que reconocer los diferenciales para diferenciar la investigar para romper paradigmas. Casualmente, cuando yo estuve rotando sin saberlo, formalizaron su departamento de cirugía oncológica. Y esto me enteré cuando Kelly Handa, que ha sido la presidenta de la Sociedad Oncológica, habló del tema.
habló del tema. Encontré con que Mario, esto es parte de la historia y esto es parte de la historia de hablarlo porque no estamos tan tarde como para nosotros formalizar ciertas cosas. En Argentina ya existe un fellow, de hecho ahí ya Arios tiene una oferta formativa, para ellos es 2 años, cirujano, puede ser ginecólogo, puede ser ginecólogo, y esto yo creo que es muy propio de cada país, la formación de cada especialidad es algo bien propio de cada país de la casuística y epidemiología. Ahora, para nosotros aterrizar qué cosa pasa en Perú, efectivamente cuando alguien tiene algo en nódulo, que es un nódulo más común, existen todos estos personajes que algunos podrían tener alguno de asesor de lactancia, incluso un laboratorio que se pruebas, todo el mundo nadie va a resolverlo también, más aún, entonces, lo que hay que hacer es que a día de hoy el mastólogo se forma de una manera definitivamente el ginecólogo no tiene formación. La nota histórica ha sido que de alguna manera por vocación sea especializada. Los cirujanos generales que no han aplicado a una subespecialidad tienen pocos años, en donde sales como un cirujano, como un oncólogo de mama, pero también directamente mastología. Cuando revisamos el tema, 2019 es la entidad regula los programas de alguna manera rechazado que existía una parecida cirugía de mamas y lo que pasa con la patología benigna. Entonces hay muchas cosas que explorar. Ahora les voy a poner un ejemplo con futbolistas. Algo que todo el mundo puede. Vamos a comparar estos con una serie de jugadores perfil tan alto como para poder resolver. Que vamos a ponerlo que vendría a ser un puente. Pero en cambio tiene más formación, puede ser crecimiento con jugadores, pero definitivamente no se puede comparar. Entonces el mastólogo tiene que resolver estos problemas en la mama. ¿Por qué? Porque es especializado. No todos pueden reconocer que este bulto en la mama es algo mínimo. Alguien podría decir una prótesis, pero es un galacto. Por ejemplo, no todos podrían reconocer que es una simetría. Este, por ejemplo, es un anaplásico mayor. Entre todos ellos son muy parecidos a la vista. Ahora, los casos más feos que vemos enfermedades avanzadas como resfriados, ya se salieron de la piel, que vemos mastitis crónica, muy parecida tiene úlceras, nódulo subcutáneo y definitivamente hacen masas y necesitan un manejo. No podemos dejar estos pacientes o unos cánceres de mama que no puede ser que ellos hayan investigado en estos estados. Ahora, cuando vemos estadísticas poblacionales, casos reales que se han registrado, efectivamente ya tiene poblacional que es interesante, que el cáncer de mama está de tiempo, desde la patología más incidente oncológica, y que cuando lo comparamos con cáncer de próstata, cada uno de ellos tiene un cirujano especial. La próstata está el urólogo, el urólogo, está el cirujano oncólogo. ¿Qué pasa con la mama? Entonces, el sistema de salud peruano hay diferentes actores, organismos, organización que engloba las universidades docentes, médicos, información, no saben a veces muy bien por dónde ir, porque
están las sociedades médicas, la postología, en este caso, postología debería ser una sociedad, de una sola especialidad, sino que hay varios especialistas, hay cardiólogos, hay radiólogos, patólogos, cirujanos oncólogos, médicos, está la SUNEDU. Entonces, vamos a ver cómo puedes abrir una carrera en mama en Perú. El sistema de salud está graficado de esta forma, complejos, muy partidos, hay salud privada, hay salud pública, de hecho la oferta privada está en el tiempo está mucho mejor que la pública, lamentablemente. ¿Cuáles son las sensaciones? No hay la atención de demanda. Tampoco hay una formación para llegar al número deseado de especialistas en cirugía de mamas. Formaciones en hospital. Vamos a repasar tres hospitales grandes. El Hospital Loaiza, en su organigrama general, es un hospital general. Ubicamos la palabra mama escondido dentro de la patología ginecológica. Entonces, si uno se pone a pensar, es un ejemplo de la vida real. Ha pasado que nosotros los tres egresamos, cada uno les hemos comunicado una llamada del Hospital Loaiza que queriendo abrir un campo. Nos preguntamos de quién era nuestro jefe, o cirugía cabeza y cuello, cirugía de ginecología. Nosotros dijimos que la organización no había un centro dedicado a la mama, no valía la pena hacer otro hospital, que es la muy grande como ven. Y la patología ginecológicamente dividida, pero ninguno de ellos dice, sin embargo, son ginecólogos que egresan dicen que hacen. Entonces a día de hoy, digamos, la palabra mamas, está seguro de que incluso tiene información de mamas. Lo otro, el Hospital Santa Rosa, la mayoría tuvo esfuerzo en la unidad oncológica, sigue teniendo dentro ginecología y mama. No sabemos quién realmente es el encargado de esa mama. Otro ejemplo se da dos instituciones públicas donde sí tienen el programa Clave Salud, el Almena Salud, es el único de la Seguridad Social de la servicio de patología, porque ahí no solo lleva patología benigna, en el Instituto del Cáncer, además una de cirugía de mamas, por la organización, podemos decir que de alguna manera vino del modelo Nueva York, donde existía el departamento de huesos, senos y en el tiempo se ha dividido huesos, y ahora se crea como mamas y pero en la parte privada, la única clínica que en algún momento pudo hacer algo, es la formación de 2 años, pero los intentos de hacer mastología, solo se pudo lograr que se haga una patología de mama. ¿Cuáles son los pros de haber hecho eso de patología mamaria? También el cirujano está diversas formas son las pautas que la capacidad de casos oncológicos y una complejidad que un instituto. Lamentablemente el programa parece que ha sido descontinuado. La línea de tiempo que nos agrupa es en contexto tenemos a Halster arriba en la esquina superior, terminando el siglo XIX. Nos adelantamos a que la mastectomía radical de 1980 cambiaron el paradigma y se pudo conservar la mama. Ahora comienza a surgir la conservación sobre vino Armando Juliano para conservar también la axila. Una mayoría en Europa en los 90, el término de cirugía nació. Nosotros nos ponemos en contexto Perú, el Instituto de Endoplasía nace en el 39, se formaliza en el 52, el modelo
doctor Eduardo Cáceres, el 88 se muda a su actual, y para el 2021 ingresa por una nueva torre. Entonces, en estos últimos avances, nosotros nos hemos visto en la residencia médica y los médicos asistenciales. El departamento es Mamas y Parte Blanca. Para si uno quiere armar una línea que englobe a todo el caminado que ven acá, una lista amplia y enormosa. Finalmente lo que necesitamos es acreditar mastólogos, no son enteros, para formalizar la práctica y de alguna manera programa homogéneo. Esta es un tema asimilado al médico, que requiere medicina de salud con todos. Entonces, y en algún lado hay un hospital, con una universidad tiene un profesor que puede formar a un cirujano que lamentablemente no se puede replicar por la llegada. Entonces en otros sitios van a haber especialidades más anexas a la mamología, ginecología, la oferta laboral obviamente no hay mastólogos, muchos mastólogos, no son los que pueden entonces alguien se puede dedicar solo a cirugía. Entonces no es lo que pierde el paciente, y lo único que quiere intentar hacer algo con ellos. Salió esta publicación sobre la necesidad de especialistas, y es ahí donde recién aparece la cirugía de mamas y parte blanca, especialidad fue creada pocos años especialidad. Acá por ejemplo decían que necesitaban 3, y vamos a ver que les faltaban muchos años para tener 3 especialistas. Vemos que el Seguro Social hizo y dijeron, bueno, nosotros necesitamos 40, estamos hablando del 2000. ¿En qué año recién se empieza a gestar su especialidad de 2003? En el 2003 saca este anuncio para decir que va a abrir una plaza de estas subespecialidades. Primero era como una pasantería. Pero después ya vemos que se ha formalizado, se egresados en los últimos 20 años. Primero egresó en 2007. Cuando yo me pongo a contar y a ver que son en el cuadro amarillo, corresidentes. Entonces yo me formaba con ellos. No vi ninguna diferencia de formación mío, porque se ellos también lo mismo. Todos cargamos camillas, todos hacíamos biopsias. Después ha venido otra generación, de la cual he participado en su formación. Lo que podemos ver es si sacamos cuentas, el programa de cirugía oncológica en los últimos 10 años, la especialidad reable, la especialidad 12 más o menos, ya hay a día de hoy, solo el año 86, contamos otros programas, por lo menos a ver 100 cirujanos oncólogos, 8 los últimos 8 días. La hipótesis es que por lo menos 20 pretende hacer una carrera. La pregunta es, terreno es fértil, como para que realmente se puedan desarrollar. Vamos a ver que hay otros profesionales que dicen hacer mama, y entre ellos lamentablemente quiero pensar que por necesidad de ayudar a los pacientes, los ginecólogos los promueven con los sus cursos para tomar. Hasta ahí podríamos estar bien si lamentablemente los operan. Ellos no tienen la capacidad de cursos para tomar buenas decisiones como este ejemplo. Como es una mujer de 49 años que va derecha a la mama, él decide hacer una biopsia hacia el virus, algo que ya se deja hace muchísimos años. Lamentablemente se demora en llegar cuando se revisa la lámina es negativo, que progresó. Cuando llega vemos un tema, una cilanija y una cilanija no debería tener.
que no debería haber. Es tu ejemplo de lo que no debería ser. Cuando vemos la oferta formativa, eso es la caída en Perú, es la caída que históricamente empezó con la formación, lo que llamamos tejidos blandos, hasta ahorita tiene plaza vigente, que es la semántica que también residentes por lo menos, y la otra es la UPC, que abrió en Clínica Ricardo Palma. Esta es una cadena de correo que los notas guardados, correo personal, es una serie de cadenas de correo que hice eso en el 2010. Cuando yo de poco tiempo egresado, trabajando en un servicio de la necesidad de mejorar la formación. Para el 20 recién después de haber recibido la negativa de que no va mastología y que sí podría ser la especialidad más y parte es que se abre el programa y el 2020 hay un residente. Hay una historia, de hecho yo realicé casi todo el programa y lo que vemos que efectivamente la formación en cáncer casi siempre pero con una base formativa, tal vez no necesitamos darle más conocimientos internacionales. Aquí vemos todas las capacidades posibles que habría y en papel suena bien, pero lamentablemente en la práctica no se cumplen en la práctica. Las formas de evaluación, de hecho, para que sean a nivel mundial en el libro de Henry Cure y de toda la fellowship de Argentina, del programa formativo de España, y son una base, no puede ser la primera línea. Cuando vemos los servicios otra vez en el reclamo podemos no hay definimiento de oferta pública, desde ahí ya hay una traba. Y si nos hacemos una pregunta más compleja, imagínate que es plástica pedal y invitamos pocos, porque si hay estos servicios, probablemente hay ofertas sin plástica. Pero si es en la parte vamos a ver que definitivamente los términos de búsqueda muchísimo más amplios, no hay uniformidad, uno puede querer buscar, dónde me atiendo por mandar hasta 9, en 8 clínicas diferentes. Entonces todos creo que el esfuerzo por homogeneizar estas cosas. Igual volvemos a hacer la pregunta. ¿Dónde se practica cirugía plástica? Es una hipótesis donde es mastólogo, tal vez ofrece cirugía. Entonces, esto solo estamos hablando del libro, pero la responsabilidad es llevarlo a todo el país. Yo puedo decir que las promociones en las promociones en la que salimos conocimientos teóricos y prácticos gracias a la doctora Calderón, doctor Galarreta, al doctor Garceta, al doctor García, diferentes médicos que en esa época, en ese lapso de 2015 se especializaron en y nosotros estábamos con ellos el cañón, cómo mejoraba, cómo quemar mejor la foto, que la correspondía, y esa es una formación muy interesante que nos sirve para llevar los conceptos, a compararlos y contrastarlos con gente internacional de Guyana, de más años. No sé que una de sus tantas demostraciones de la mama, incluso cirujanos plásticos participaron del curso porque reconocieron ya que la cirugía era una muy interesante para alcanzar el cáncer. Deberíamos trabajar en el. Después vino la pandemia y la otra capacitarnos era a través de Zoom, entonces ahí nos dimos cuenta que todos nuestros amigos de Latinoamérica compartimos y con algunas de las dificultades de la región de cómo Víctor Acosta, Eduardo González, todo, cada fin de semana, hizo que la pandemia sea un poco menos estresante.
Vamos a ver guías de aprendizaje. Esta fue de una charla, un curso de cirugía plástica donde había viajado a Francia a hacer la de cirugía plástica y él comparó todos los sistemas que él conocía, el sistema americano, el sistema francés y el sistema francés y el sistema de Reino Unido. Y se dio cuenta que estaba mejor en Europa que en Estados Unidos. Y nosotros de alguna manera la misma secuencia que en Estados Unidos hay, hay cirujano que quiere formarse en mama y en un camino larguísimo. En el Reino Unido puede ser un poquito más dirigido. Y en Francia definitivamente la base es ginecología, como en algunos países. Yo lo he tratado de traducir al griego, similitudes en la región. Podemos ver que hace más atienden a partir de 2 en el departamento de cirugía relacionadas a la patología mamaria. Cuando yo hago la línea de tiempo, mi ejemplo personal, yo he trazado la sistema de medicina a un año del servicio rural, el examen para la residencia que se hizo por residencia 4 años. Y después no quedé en el primer puesto de la residencia Chávez, lo hizo Marcelo Chávez, ofertaron solo, entonces él se capacitó, 6 años se capacita, 7 años se capacita. Entonces yo de alguna manera dediqué el tiempo, yo trabajé en un sitio de mama, no quería trabajar en la dediqué a pasar los siguiente paso, vimos LinkedIn médicos que nosotros pudieron enseñarse por competencia esta de alguna manera la primera generación. Lamentablemente la modalidad por competencias actualmente ya no existe. Lo que nosotros hicimos es un análisis. Nos queremos formar, tener buen expertise, tenemos mano, pero nos falta más. La solución fue de la escuela de mastología de Barcelona. Vimos que el prestigio del programa se remonta a 35 años. Esta es mi línea. Yo no soy poniendo de ejemplo, pero yo he hecho dos años dedicado más en cirugía plástica, en cirugía plástica en el extranjero, que se hace he trabajado 5 años en el centro de hospital privado. Y después he hecho 4 años como médico asistente, complementándolo con el máster del 2004. Del 2004, 2020 y 2024 son 20 años de dejar de estudiar, pero nos reconozcan como especialistas. Es un camino muy largo que recorrer. Otro es puesto de forma internacional, experiencias con enfermedades tan raras, que la hemos manejado también y las ganamos en podio, How do I do it, y luego publicamos el artículo de Miguel Sánchez. Además hemos organizado cursos en el hospital, y tenemos a nuestro residente especial organizando todo esto para que funcione de la mejor forma. Incluso artículos de cómo manejamos tumores grandes con cirugía plástica, y hemos incluso hablado de cómo la historia de la plástica es parte de esto, donde encontramos, deformados, devolvemos por lo menos su simetría, utilizando un equipo de obviamente teóricos y prácticos en equipo. Hemos sido parte del curso, que pasa de forma exitosísima, diferentes expertos latinoamericanos, y de hecho este año fui invitado suele hablar de extrema, y es algo que de Marcelo Chávez a ganar el concurso el pasado, un caso muy complejo, donde se todo el polo inferior de la mama es transfer por un sitio extenso, que se logró reconstruir de forma exitosa. De hecho, sí se logró que éramos uno de los más campos lo felicitó. Cuando Reis artículo y un caso para hacer un bilóculo. De hecho,
lo hicimos. De hecho, lo hicimos, que tenemos la teoría y dominamos la práctica. De hecho, le escribí a Rey, le dije, oye, Rey, he aplicado tus técnicas. Hola, Gonzalo, excelente, muy guapo el dibujo. Entonces, este tipo de interacciones antes con la globalización puede lograr, ¿no? Sí se puede lograr. Entonces, vemos cómo esa mujer para una más hemos logrado conservar la mamá, puso de la mamá igual al cruzo, dejarse igual al otro lado, quería que le movamos la otra mama. Y ahí viene la formación, es muy importante, encontramos que el máster cumple con todos los requisitos de la ley peruana, tenga más de 60 créditos, que sea de una universidad de top 500 de la calificación, y los directores del máster son gente muy reconocida, sobre todo al expat, fue lo más influyente de los últimos años, de España en los últimos años. La cantidad de rotaciones que nos queda una oferta tan amplia, desde Milán, todos los especializados, que decidimos ir a Madrid, a Barcelona y a Córdoba. Tenemos que pasar 18 exámenes, rotaciones, discusiones clínicas, muchísimas horas pegadas al computador, clases, para llegar al examen final y al trabajo final de máster, lógicamente los conocimientos de los radiólogos, los patólogos, los cirujanos que nos acompañan. Cuando hemos ido a cada hospital de estos, no como participadores, como seguidores, como observadores, hemos enviado, hemos tocado, hemos interactuado con ellos. Entonces, digo con todos los servicios, con imanología, con plástica, con medicina, y lógicamente el pastel fue tuvimos la suerte de que no se aburre operar y nos lleva a operar sus primeros hemos gozado Marcelo estando con. Entonces, en la línea de tiempo de este máster hemos encontrado que es lo que se necesita para que un cirujano oncólogo que se quiere dedicar a la mama puede estar bien formado, al final de máster y finalmente se trata de quién hace biopsias. Lo hacemos los cirujanos oncólogos, los radiólogos o los dos lo podemos hacer. Y este artículo salió publicado, estamos donde estamos jefes de la forma del doctor Galarreta, entonces este equipo humano tiene la capacidad de formar, hacer que cirujanos oncólogos puedan salir a la generación, estos son todos los obstáculos que nos vamos a encontrar cuando uno ve la peor parte de la profesión, porque pero centrémonos en dos tipos de títulos podrían dar la competencia en Perú, cirugía, título por competencia, primera generación local, lo propio maestría que hay ya peruanos que ya título convalidan Perú, pero ahora ya no se puede hacer. Y acá volvemos a poner la línea que está génesis de la oncología quirúrgica de tu país, no casa de hasta el 2004, en la que dos programas de la generación y la primera generación, actualmente está al mando de los sociedades y los profesores, que son los que se profesaron, por varios años con la modalidad título por competencia. Se abre la subespecialidad en el 2004 la Universidad Cayetano, un año que la UTE se lo abrió por 2 años, pero estamos toda la generación hemos hecho residencia en el 2002 y el 2022. Entonces todos estos cirujanos son que sumamos más. Tenemos que ver cómo hacemos para llegar a ser más especializados. Ahorita hemos contado 5 que están matriculados o ya están nivelando el máster, más unos cuantos que han decidido la segunda. Estos cirujanos han decidido llegar a este nivel, me parece de la teoría. Entonces la hipótesis es 20% estos cirujanos. Ahorita ya hay de la 15 girada que está haciendo la generación de los férulos y de la generación que es la primera en activo por lo menos son 20, jubilado y el número 20. Entonces
Acá algunas de las conclusiones. El estatus actual, no hay uniformidad para hacer cirugía de mamas como ¿qué va a pasar con el paciente? Esta parte es histórica en cuanto a se abrió la competencia de 2002, ese se modificó en el 2014 reconoce que han aplicado a más de un por modalidad de competencia. Por modalidad de competencia podemos ver ahora que hay un oncólogo que egresó en 2000, dos títulos por competencia, uno es biología y otro es civil, definitivamente no ha hecho tres residencias, pero tiene tres títulos, ¿no? Después tenemos un titulado por competencias, que efectivamente dice modalidad de estudios, y dice que es un título por competencias. De la gente de la primera fase, es perfecto, porque me parece perfecto, porque nosotros no estaríamos acá discutiendo eso. Y de ahí vienen todos los acuerdos sobre la titulación por competencias, se volvió a tocar, y dijeron, efectivamente, reconocemos que arreglar este problema. Y después lo firmaron, y dijeron, los pocos días dijeron, no vamos a mirar para atrás con esto, y todavía no lo simplemente vamos a encargarnos de este problema que tiene este adelante, pero no, de acá para adelante no, si se las arreglen. Entonces, por ahora no hay titulación por competencia. Ahora viene otro problema. Título propio, universidad del maestría del título oficial es el que es firmado, pero entenderán que esto no se puede hacer, si lo estoy hablando en el 89, lo propio, se llama título propio hace muchísimos años, y ha ganado el prestigio que tiene por la universidad, no porque a Perú le enviara a título oficial, ¿no? Entonces, la ley universitaria 14, en 2014, dice que la SUNEDU, ahí forman la SUNEDU, dice que los grados ilícitos obtenidos en otro país se pueden convalidar, responsable de hacer que esto suceda. Pero dicen, hay un reglamento de títulos propios, figura la palabra más 17 si se estaba. De hecho decían reconocedor de saca crédito, más de 60 créditos. Después dicen estar dentro del ranking de las 500 mejores universidades postular para esto. La Barcelona se encuesta 160, es una muy buena universidad. Y lo otro es se deroga una cuestión no, este reglamento dice que se deroga porque los que se formaban en marketing y avalados por la Universidad del Rey Juan Carlos, no ser una universidad, entonces están en el avión. Yo voy a derogar todo esto, entonces se tumba el reglamento que servía para que médicos forman en otro país puedan tener títulos a este país. Con motivación, ahora un médico va a querer gastar dinero, horas, viajarse, en España. En España no te reconoce muchas trabas. De hecho, vimos que en la lista, el ranking tenía la universidad una de las reconocidas, insólitos. Y acá está la ley, de hecho dice títulos del Rey de España, y el máster por otro lado, reconoce también a nosotros que han posteado en sus redes sociales este año como sus exalumnos orgullosos del máster y de regresar con postilla y el diploma, tenemos que reconocer de cualquier país que haya firmado el convenio, hay una posibilidad de títulos se homologuen. Llamé hace 2 días a y efectivamente existe una revalidación u homologación, pero es algo engorroso que es prácticamente si yo tuviera que saltar por alas de fuego, si tu título vale Perú. Entonces, a día de hoy no hay revalidación de títulos propios. Mi maestría de la universidad bien formada.
Perú. Entonces acá hay una tarea, para todas estas universidades formativas, un diploma con una ranking de notas, de los cuales 8.6 sobre 10 ponderado, no creo que sea bajo, 65 créditos, no es válido en Perú, presumes. Acabar con esta charla tan excelente y la mortalidad hermano, la formación en mastología en Perú no está clara, se debe finalmente. Y finalmente, ¿cuál es el valor de esto que hemos tenido que capacitarnos en el extranjero? El Perú para seguir con nuestros pacientes y futuras generaciones. Definitivamente teniendo la posibilidad de irnos no entonces las conclusiones de esto es hay que reconocer títulos que vengan de Estados Unidos y de España, porque en Perú todavía esto está dañado. Necesitamos formalizar la cuota de este especialista en enfermedad. Yo diría que incluso debemos sacar una ley. ¿Por qué? Porque yo tengo hijas, no las traigo médico que no tiene la capacidad. Y con esto muchísimas gracias por la charla, muy larga, pero es necesaria. Muchas gracias.